empezar a grabar esta sesión. Entonces, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que esté bien, que estén bien. Entonces, ahora, después de eso, voy a empezar a proyectar. Ustedes me dicen si ya están viendo las imágenes. Ustedes me dicen si ya ven las imágenes. Sí, profe. Ok, Sí, profe. listo. Entonces, me hacen el favor. Entonces, vuelvo y repito, cada uno de ustedes, ¿sí? Está ¿qué? Está sacando su cuaderno, está sacando su lápiz, su regla, y además de eso, necesito su calculadora. Recuerden que la calculadora tiene que estar en grados para que podamos trabajar en el día de hoy. Listo. Es cada uno de ustedes con todos esos elementos. Estoy esperando que llegue el resto de personas, que todos estemos como listos. De este curso, ¿quién tiene física ahorita después de clase conmigo? ¿O no tienen física hoy? ¿Estoy solo en la clase? ¿O mis chinos están en dónde andan? Bueno, queridos estudiantes, ya están viendo las imágenes, todos tienen listo su material. Entonces, resolución de triángulos. Cuando hablamos de resolución de triángulos, ¿a qué hacemos referencia, estudiantes? No tantos a la vez, si no me toca uno por uno. Es un triángulo, profe, ¿qué más? Sí, cuando decimos resolución de triángulos, nos hacemos énfasis en triángulos solamente. Y en ángulos. ¿Y algo más? Tengo 33 personas, todos tienen que saber algo. En las medidas de sus lados. Ok, pero ¿qué significa entonces resolución de triángulos? Cuando a uno le dicen resuelva el triángulo, ¿qué significa? Y eso ya lo habíamos dicho. Sacarle los catetos y... Que la suma de los dos ángulos agudos es de 90 No. grados. Entonces yo les digo un día a estos, resuelva el siguiente triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ahí encontrar los valores, Sí, ¿cuáles valores? los catetos, la hipotenusa y los ángulos. Muy bien, cuando puedo determinar el valor de todos los ángulos y de todos de los dos catetos y de la hipotenusa, entonces quiere decir que he resuelto, escuchen bien, he resuelto el triángulo rectángulo. ¿Listo? Esa es la condición. Entonces, cada vez que ustedes encuentren algo que diga resolución de triángulos, quiere decir que ustedes tienen que encontrar todas las medidas de los lados, de los tres lados y de los tres ángulos que están conformando el triángulo que les están, pues, que está en mención. ¿Listo? Entonces, bajo esa dinámica, vamos a empezar a trabajar con este triángulo que está aquí. Y dice, completa o resuelve cada uno de los siguientes triángulos rectángulos. Entonces aparece el primer triángulo rectángulo que ustedes aprecian allí en sus imágenes. Cada uno de ustedes, ¿qué es lo que deben estar haciendo? En su cuaderno, primero debe estar graficando el triángulo, tratando de asemejarse a la figura que está en la pantalla o en las imágenes. Segundo, entonces nos dan la medida de un ángulo y la medida de un lado. A partir de esos dos lados, ¿sí? A partir de esa medida de esos dos lados, entonces necesitamos que ustedes, ¿sí? Que cada uno de ustedes complete el triángulo rectángulo. Para eso vamos a dar 5 minutos. Escuchen bien, 5 minutos, no es para descanso, no es para esto. Necesito que cada uno se siente a resolver el triángulo y me diga cuáles son las medidas de los otros dos lados y la medida de los ángulos. 5 minutos máximo
para que cada uno de ustedes lo resuelva. En ese momento, si se equivocan, es el mejor momento de equivocarse o de tratar de hacer algo si no lo saben. Por eso les estaba pidiendo su calculadora, su lápiz, su papel, todas las cosas. Aquí es un juego de autonomía, aquí es un juego de que ustedes hagan el trabajo como lo tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, trabajando. Laura Velandia, ¿dónde andas? Ya cerró el micrófono. Cada uno de ustedes está resolviendo, completando ese triángulo rectángulo.
3 minutos, chicos. Un minuto más. Listo el tiempo. Bueno, entonces miremos a ver quién está por acá y nos contesta. Por aquí. Hilary Cediel. Hilary, ¿nos escuchas? Sí, señor. Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Acabaste? Solo encontré la hipotenusa. Solamente encontraste la hipotenusa. Ok, ¿qué hiciste para encontrar la hipotenusa? La ley del seno. La ley del seno, ok, o sea, utilizaste la razón trigonométrica seno. Ok, perfecto. ¿Y cuánto te dio la hipotenusa? Me dio 40. 40 exactos. Sí, señor. Ok, bueno, vamos a mirar. Entonces, gracias por la respuesta. Entonces, empecemos con eso. ¿Qué es lo primero que ustedes deberían de hacer cuando tienen este tipo de ejercicios o de problemas? Ideas. Ideas, muchachos. Mirar los datos que Bueno, tenemos mirar ya. los datos, pero para poder mirar los datos necesito algo anterior a eso. Y que les he recalcado muchísimo. Mirar cuál es el lado más largo. Bueno, sí, también. Pero para poder saber el lado más largo y que podamos comunicarnos adecuadamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Graficar. ¿Ya está graficado? Entonces yo voy a empezar aquí escribiendo, ¿sí? Entonces este vértice lo voy a llamar P, este lo voy a llamar S y este lo voy a llamar T. ¿Y qué es lo que estoy haciendo de primeras? Nombrando los vértices del triángulo, lo primero. Si entonces, si este vértice, ¿sí? O sea, esta punta se llama T, este va a ser el ángulo T, que es igual a 30 grados. Si este es S, este va a ser el ángulo S, que se supone que es de 90 grados. Y si este es P, entonces aquí va a ser el ángulo P, que ya ahorita averiguamos cuánto vale. Entonces, este lado que va de P a T, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo nombramos? No sé. ¿Cómo? Lado PT minúscula. No, señor. ¿Cómo se nombra ese lado? S minúscula. Muy bien, S minúscula. Perfecto. El lado que va de P a S, ¿cómo lo nombro? T minúscula. T minúscula. Muy bien. Y el último, ¿cierto? Que es el lado que va de S a T, ¿cómo se llama? P minúscula. P minúscula. Muy bien. Entonces ahí, lo primero que se dieron cuenta que hice fue nombrar los vértices y después los lados. Entonces, si este lado o este ángulo se llama T, el lado opuesto se va a llamar T minúscula. Si yo tengo el ángulo de 90 grados aquí, ¿cierto? Y esto se llama S, el lado opuesto se va a llamar S minúscula. Y si tengo P, el lado opuesto se va a llamar P minúscula.
Eso ya lo habíamos hecho y ya lo habíamos hablado en algún momento. Listo. Ahora, voy a empezar con los ángulos. Entonces, ¿qué me están diciendo? Lo primero que tengo que recordar de los ángulos internos en un triángulo rectángulo, ¿qué es? ¿Qué es lo que tengo que recordar de los triángulos, de los ángulos internos en un triángulo rectángulo? Que la suma total tiene que dar 180 grados. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo T más el ángulo S más el ángulo, y mire cómo estoy graficando eso, el ángulo P me tiene que dar o tiene que sumar 180 grados. Ahí está. Esa es la relación que nosotros tenemos. ¿Qué sabemos de ahí? Sabemos que el ángulo T, ¿cierto? Sabemos que el ángulo T mide ¿cuánto? 30 grados, ¿cierto? Entonces, mire, el ángulo T, que es este señor, el ángulo T, mide 30 grados. Más, ¿sabemos cuánto mide el ángulo S? 90 grados. 90 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo que va, o sea, directo, no tiene ninguna... Es un ángulo recto. Es un ángulo recto y además por eso es que se llama triángulo rectángulo. Por eso es que aquí nos están diciendo son triángulos rectángulos. Entonces algún ángulo tiene que ser de 90 grados. Y pues ese va a ser el de 90 grados. ¿Conocemos el ángulo P? Todavía no lo conocemos. Entonces el ángulo P no lo conocemos. Y todo esto nos tiene que medir 180 grados. Hasta ahí vamos. Por simple lógica, si yo tengo 30 más 90 más un ángulo que no conozco, igual a 180, ¿cuánto debe valer el ángulo P? 60. 60 grados, muy bien. ¿Qué operación se tiene que hacer allí? Sumar los dos ángulos y mirar cuánto falta para llegar a 180. Sí, me parece bien. O sea, aquí que sería 90 más 30, entonces nos daría 120 grados, ¿cierto? 120 grados más el ángulo P me tiene que dar 180 grados. Eso es lo que estamos haciendo. Luego de eso, entonces el ángulo P, ¿cierto? El ángulo P va a ser igual a ¿qué? A 180 grados menos la suma de los ángulos que nosotros tenemos. O sea, en este caso, estamos diciendo menos 120 grados. Luego de tener eso, entonces aquí ya pues se concluye que el ángulo P, ¿cierto? Mide 60 grados. ¿Cierto? Hasta ahí todo el mundo supo cómo hallamos esos valores. Este es 60 grados, este es 90 grados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo correcto? ¿Todo bien? Listo, ya tenemos la primera, o sea, la mitad de las respuestas de nuestros triángulos, que son los ángulos. Tenemos un ángulo de 60, un ángulo de 30 y uno de 90. Si los sumamos, entonces nos van a dar 180 grados. Ahora, nos falta averiguar dos de los lados. Su compañera ya nos decía que ella había... Ya puedo borrar, ¿cierto? Dígame, ¿puedo borrar ya? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Entonces voy a borrar todo esto. Entonces, ahora voy a empezar con los lados. Y si se dan cuenta, aquí lo primordial, bueno, dentro de todas las cosas, lo primordial es ser ordenados. Ordenados en el sentido de mirar cómo voy a hallar los datos y cómo voy a ir utilizando la información que va apareciendo. Ahora, yo tengo el ángulo original, que es 30 grados, y tengo uno de los lados, que es P. ¿Ese lado P es cateto o es hipotenusa? Cateto. Cateto. ¿Por qué Cateto. sabemos que es cateto?
Porque es más cortico que el lado ese. Porque Ok, Porque ese es un forma criterio. el ángulo de 90 grados. Muy bien, porque las dos razones están muy bien. Primero, porque es un lado más corto y segundo, porque forma el ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué razones trigonométricas, escuchen bien, qué razones trigonométricas utilizan, ¿cierto? Utilizan el cateto y si yo me ubico aquí en el ángulo de 30, este lado P, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de cateto? ¿Opuesto o adyacente? Adyacente. Adyacente, muy bien. Por lo tanto, T tendría que ser el cateto. ¿Qué tipo de Opuesto. opuesto? Muy bien. ¿Y ese vendría a ser? ¿Ese qué vendría a ser? Hipotenusa. La hipotenusa, muy bien. Vuelvo y repito. Si yo me ubico aquí en el ángulo de 30 grados, aquí ubicado en el ángulo de 30 grados, este lado P vendría a ser el cateto adyacente. T vendría a ser el cateto opuesto y S vendría a ser la hipotenusa, ¿cierto? T viene siendo el opuesto porque miren, uno está al frente, está al frente del ángulo, entonces por eso se llama cateto opuesto. Ahora, yo voy a utilizar las razones trigonométricas en este momento para poder saber qué es lo que voy a utilizar y qué es lo que no voy a utilizar allí. Entonces, aquí voy a hacerlo. Voy a escribir las tres razones trigonométricas. Las voy a escribir aquí abajo. Entonces, primero, seno. ¿De qué ángulo estamos hablando? ¿De qué Ángulo De ángulo? 30 grados. De 30 grados. Entonces, seno de 30 grados. ¿A qué es igual el seno de 30 grados? Las fórmulas. Esas se las tienen que saber de memoria. Seno de 30, ¿a qué es igual? No el valor, sino... Cateto Muy bien, Sobre cateto minúscula. opuesto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. O sea, T sobre S. Vámonos con coseno. ¿Coseno de qué ángulo? Coseno de 30 grados. ¿A qué es igual? Cateto, no. Hipotenusa sobre No, cateto no, adyacente. señor. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, ¿qué letras? ¿Cuál es el cateto adyacente acá? La P. P. La P. P sobre S. S. Muy bien. Y por último, tengo tangente. Voy a escribirla por acá. Tangente ¿de quién? De 30 grados. De 30 grados. ¿Es igual a quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y el cateto opuesto quién es? T. T sobre P. P. Listo. Allí tengo mis tres razones trigonométricas fundamentales. Ahora, ¿cuál de las tres debo utilizar y por qué? ¿Cuál de las tres razones trigonométricas, cierto, debo utilizar y por qué? Entonces, Coseno, ya, para hallar la hipotenusa. Muy bien, ahí yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo que quiero hallar? En primera instancia, quiero hallar este lado o este lado, ¿cierto? Entonces, hablemos de la hipotenusa, ¿cierto? Hablemos de la hipotenusa. ¿Cuál de esas razones trigonométricas me sirve para hallar S? ¿Será que seno me sirve? ¿Seno de 30 me sirve? Coseno. No, estoy haciendo la pregunta. ¿Será que seno de 30 me sirve? No, porque todavía no, No. no conocemos ninguna de las dos. Ni conozco T, ¿cierto? Ni conozco esto. Entonces, esta razón trigonométrica por ahora no la puedo utilizar, ¿cierto? Miremos qué pasa con coseno de 30. Coseno de 30, la calculadora me lo da. Conozco P, ¿sí?
Ese lo conozco, ese no lo conozco. O sea que este es un muy buen candidato para poder utilizar y hallar ese. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Pues voy a utilizar esa razón trigonométrica. Me voy por acá. Coseno de 30, ¿cierto? Es igual, de 30 grados, es igual a P sobre S. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale P. O sea que P es igual a 20 sobre S, que es lo que desconocemos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Entendible? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok. Ahora, quiero averiguar S. ¿Qué operación le está haciendo S al 20? Lo está sumando, lo está restando, lo está multiplicando, lo está dividiendo. ¿Qué le está haciendo S al 20? Dividiendo. Dividiendo. Si yo paso al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Esa S ya no va a estar dividiendo, sino... Multiplicando. Muy bien, Multiplicando. multiplicando. ¿A quién? A coseno de 30. Muy bien, a coseno de 30. S por coseno de 30. De 30 grados. Es igual a 20. Ahora, ese coseno de 30, ¿qué le está haciendo a la S? ¿Qué operación le está haciendo? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Si yo lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, ¿con qué operación lo debo pasar? Dividiendo. Dividiendo. Dividir. Entonces aquí tendría que 20 dividido coseno de 30. Listo. Por lo tanto, S es igual a ¿cuánto? Ahí. Ustedes tienen unas tablas que ya las habíamos hecho donde le decían cuánto vale S, cuánto vale el seno de 30, el coseno del 30, la tangente de 30, o si no, sacan su calculadora y entonces dicen 20 dividido coseno de 30. 20 dividido coseno de 30. ¿Y alguien me da la respuesta? Profe, es 23.090. Bueno, no. Entonces vamos a escribirlo aquí, 23.0. 23.09. Vamos a colocarle dos cifras decimales en este caso. 23,09. O sea que este señor mide aproximadamente, porque ahí me faltan otras cifras decimales, 23,09. ¿Lo tenemos? ¿Listo? Ya tengo S. Ya hallé el valor de S. Ahora, y ya utilicé esta razón trigonométrica. Ahora, quiero hallar el valor de T. Quiero hallar el valor de T, ¿cierto? Sería Miremos, más fácil encontrarlo por TP, profe, ¿no? ¿por qué? Por T sobre P. Sí, O sea, eso. Entonces, tangente me lo saca la calculadora. T, tenemos T, eso es lo que quiero averiguar. Y tenemos P, eso lo tenemos. T es lo que queremos averiguar, o sea, esto es lo que no tenemos, y P es lo que es. Entonces, vamos a utilizar esta razón trigonométrica, ¿sí? Para poder hallar T. Entonces, voy a escribirla en este momento aquí. Digo, tangente, ¿de quién? De 30 grados, es igual a ¿quién? A T, no conocemos T. Sobre P, pero 20. P ya la conocemos que es 20. Ah, listo. Ahora, nos preguntamos, quiero despejar T. Despejar T es que quede solita a un solo lado de la igualdad. Ahora, ¿qué le está haciendo el 20 a la T? Lo está Le dividiendo. está dividiendo. Y pasa a Multiplicar. 20 por tangente de 30. 20 por tangente de 30. Listo. Eso es igual a T. Y allá quedó despejado, ya no tengo que hacerle nada más. Calculadoras afuera. 20 por tangente de 30.
Profe, a mí me dio 11.54. Muy bien, entonces Sí, profe, eso da. 11,54 es igual a t. Listo. Entonces, quiere decir que con ese dato, yo ya me voy aquí y digo t es igual a 11,54 es igual a t. Y listo. Con eso, entonces, ustedes ya pueden mirar, ¿cierto? Voy a quitar estas partes que ya no las necesito. ¿Listo? Ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya quedó completo ese triángulo rectángulo. ¿Por qué estoy diciendo que ya quedó completo? Porque si ustedes se dan cuenta, entonces ya tengo la medida de los tres ángulos, uno es de 30, el otro es de 60, el otro es de 90, y tengo las medidas de los tres lados. Uno mide 20, el otro mide 11,54 y el otro mide 23,09. Si se dan cuenta también, la hipotenusa es la de mayor dimensión, porque pues lógicamente la más larga, entonces 23,09, por eso es la más larga. ¿Listo? Esto es resolver un triángulo rectángulo. Ahí ya hicimos, entonces utilizamos las razones trigonométricas, la calculadora, para poder hacer esos cálculos. ¿Preguntas hasta ahí? Y si no, entonces, ahora les toca... Dime. Ahí la P, la T y la S siempre deseo obligatorio. Usualmente uno tiene que bautizarlas. Las letras son lo de menos. ¿Sí? Tú lo puedes llamar ABC, tú lo puedes llamar Pepita, Juanita y María, o como tú quieras. O sea, los nombres son estos. Pero yo sí aconsejo que ustedes bauticen tanto los vértices como los lados, para que cuando estén hallando o cuando estén haciendo el listado de las razones trigonométricas, ustedes sepan cuál de ellas pueden utilizar y cuál no. Esa es la funcionalidad de tener esas letras. ¿Listo? Esa es la Vale. funcionalidad. Bueno, nos vamos con el siguiente, ¿cierto? Entonces, ahora nos dan otra vez un triángulo rectángulo, pero esta vez el triángulo del rectángulo tiene una medida de 45 grados, uno de los ángulos agudos es de 45 grados, y uno de sus lados mide 5. Entonces, volvemos. 4 minutos. Mire, y háganlo a conciencia. Cada uno mirando qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que incorporar dentro de su, pues, su actividad cognitiva? Entonces, vámonos con 4 minutos, cada uno, juicioso. Y para que no tengamos problemas, entonces llamemos este A, llamemos este B y llamemos este C, para que todos tengamos las mismas letras. Listo, entonces 4 minutos para que cada uno lo haga a conciencia.
Bueno, cuénteme cómo vamos. ¿Listos? Profe, yo ya tengo esa hipotenusa, me falta ese el otro lado. Dale, acaba. Acaba. Juana Galeano, ¿cómo vamos? Profe, estoy haciendo la hipotenusa. Ok. Jorge, ¿cómo vamos? Jorge está desayunando. No, profe, voy en la hipotenusa. Ok. Miremos a ver quién más está por aquí rápidamente. Verónica. Verónica se está bañando. Sara hasta ahora llegó, entonces ni modo. Bueno, preguntémosle a Nancy, Daniela Maldonado Jaramillo, ¿cómo vamos? Bien, profe, estoy hallando ya el cateto puesto. Ok, muy bien. Listo, ustedes me dicen cuando ya. Chicos, en este momento el profesor Oscar López les va a dar una información acerca de la actividad de mañana. Entonces, el profe da la información y de inmediato entonces vamos con la corrección. ¿Les parece? Entonces, aquí les paso al profe Oscar. Gracias. ¿No me veo? ¿Sí me ven? No lo veo porque están haciendo el ejercicio. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, días. muchachos? Buenos días, profe. ¿Juiciositos?
Bueno, muchachos, resulta que, como ustedes ya saben, el horario de educación física para los grados décimos se abrió, quedaron 2 décimos, pero mañana tengo un inconveniente con el curso que tengo, que es 11º, ¿cierto? Mañana jueves. Tengo una reunión presencial en el colegio de mi hijo y casualmente pues es a la mitad de la jornada de 8:30, de 8 de la mañana más o menos hasta las 10. Y se me dificulta pues cumplirles con la clase. Entonces, para 11º, ¿no? Para 11º, si nos vemos a ver, miramos bien acá. Bueno, es que mañana tenía programados los 2 décimos porque se había perdido la clase del lunes también, ¿cierto? Entonces, aprovecho pues para darle la información. No nos vemos mañana, entonces, ni presencial ni virtualmente. Pero entonces tenemos esa horita para que por favor me envíen el trabajo final. El 27 se cierran este periodo. Nosotros terminamos esta semana, los de la semana número 2, del grupo número 2, terminamos esta semana, tenemos que sacar las notas. Entonces, como ustedes ya saben, las notas es la asistencia a clase y el trabajo final, que es el cuaderno. Entonces, pues de la asistencia ya más o menos sabe cada uno cuánto sacó. Yo después les explico vía correo o en la siguiente clase que nos veamos les digo exactamente cómo se sacó la nota. Y el otro ítem de la otra parte de la nota es el cuaderno. Entonces aprovechen mañana para, inclusive desde el día de hoy, enviarme el cuaderno con todos los apuntes que hemos tomado este trimestre en la clase. Los que han venido a las clases presenciales, pues lógicamente también lo que hemos hecho en las clases prácticas. Y si tienen fotos o alguna evidencia de trabajo en su casa, los que han estado virtual, pues también las pueden anexar también ahí. Ya hemos hablado de eso. Y el trabajo permanente que había sobre los Juegos Olímpicos. Recuerden que habíamos quedado de hacer un resumen, que ustedes miraban algunas de las deportes, de las disciplinas, de las competencias, y lo que les pareciera más relevante, pues lo pudieran consignar en su cuaderno. Después, me da mucha pena con ustedes no poderles cumplir mañana, pues ustedes saben que estamos en una situación complicada, yo también tengo a mi hijo en un colegio público, y mañana pues casualmente hay una citación en forma presencial, cuasi obligatoria, pues no puedo faltar. Me da pena con ustedes no poderles cumplir la clase. Entonces, a partir del día de hoy pueden enviar su trabajo al correo. Ya saben que el correo es quiero-hacer-actividad-física@gmail.com. Se lo tienen, es el mismo del trimestre pasado. Y envíen el trabajo, coloquen en el asunto trabajo final, 2º trimestre. Y yo lo recibo y por ese mismo medio les respondo con la calificación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hay alguna duda? Si hay algún estudiante que en este momento no se encuentre conectado en la clase, por favor, le comunican por intermedio ahí de ustedes mismos, de los grupos que tienen, que mañana no está en educación física. Ustedes, los de 11º, creo que tienen con la profesora Paola las 2 primeras horas, ¿cierto? Mañana, entonces creo que ustedes si vienen a esas 2 horas, terminada la clase con la profe Paola, pues se dirigen hacia su casa. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No queda claro? ¿Alguien contesta? Estos muchachos no hablan. ¿Hay alguien ahí? Queda claro, profe. Gracias. Listo, quedó clarito. Bueno, muchachos, me da mucha pena, mucha vergüenza con ustedes. Traté de lo posible de cumplirles, pero pues no se puede. Entonces, a partir de ahora pueden enviarme el trabajo final al correo y yo por ese mismo día les contesto con su calificación. Listo, muchachos, entonces muchas gracias por su atención y muy amables. Nos vemos dentro de 15 días. Listo, pues, muchas gracias, muy amable, hermano. Gracias. Listo, profe, ya. Profe, ya. Bueno, listos, ahora sí, ya regresé. Listo. A ver, miramos aquí,
Listo, muchachos. Entonces ustedes me dirán cuánto les dio los respectivos lados. ¿La hipotenusa cuánto les dio? Yo, profe, Dale, ¿cuánto les dio? la hipotenusa me dio 28,28. Voy a es escribirlas el por aquí lado- arriba. que es Entonces el lado dice, C. ok, entonces sí voy a utilizar C la minúscula. nomenclatura. C minúscula. Entonces dice 28,28. 28. 28,28. Listo. ¿Y el otro lado? El lado, bueno, el lado C, el ángulo C da 90 grados. Ok, perfecto. El ángulo C da 90, ángulo C es igual a 90 grados. Ok, El perfecto. ángulo B da Sí. 45 grados. El ángulo B da 45 grados. Y por último, Bueno, y el el lado ángulo A A mide da 20. 20. El lado A 20. Listo, esa es una respuesta de un compañero. Ahora vamos, entre todos, vamos a verificar si esas respuestas son correctas. ¿Listo? Ya tenemos el nombre de No hay que los dudarlo, profe, me vértices. llaman Newton. Señor, No, nada. ¿qué Newton qué? Que no hay que dudarlo, profe, a mí me llaman Ok, Newton. pues vamos a mirar. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar aquí. Entonces, este lado se llamaría A minúscula, este lado se llamaría C minúscula y este lado se llamaría B minúscula. Todos estamos de acuerdo allí, ¿cierto? Ahora, miremos los ángulos. Entonces, efectivamente, este ángulo es de 90 grados, entonces esta respuesta está correcta. Este otro ángulo, por complementariedad, entonces tendríamos 45 más 90 más el otro ángulo, ¿cierto? Entonces también tendría que ser de 45 grados. Entonces, aquí vamos con dos respuestas adecuadas. Vámonos entonces ahora a mirar los lados. La C, como decía Newton, es la hipotenusa y A vendría a ser el cateto opuesto al ángulo de 45 grados. Entonces, miremos aquí nuestras razones trigonométricas. Entonces, tengo seno de 45. ¿A qué es igual seno de 45? Alguien que me ayude con eso. A más C. Entonces, cateto opuesto. A sobre C. Muy bien. A sobre C. Perfecto. Coseno de 45. Sería B B sobre C. B sobre C, cateto adyacente, que es B sobre C. Muy bien. Y por último, tenemos tangente de 45. A A sobre sobre B. B. A sobre B. Muy bien. Listo. Ahora, A sobre B. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas vamos a utilizar para hallar C? Escuchen bien lo que estoy preguntando. Para hallar C. ¿Será que tangente nos sirve? No, profe. ¿Por qué? Cos, profe. No, pero ¿por qué no nos sirve tangente? Quiero Porque hallar no tiene C. ninguno de los dos resultados. Muy y bien, porque ni siquiera tiene la letra C. Entonces, tangente no la podemos utilizar. Nos vamos con seno o con coseno, ¿cierto? Coseno. Y entonces por aquí nos dicen efectivamente coseno. ¿Por qué? Coseno de 45 nos lo da la calculadora. B lo tenemos, ¿cierto? Y C es lo que vamos a averiguar. Entonces vamos a utilizar coseno de 45 grados. 45 grados. Entonces aquí tendríamos que coseno de 45 es igual a B, pero B es 5 sobre C. Listo. ¿Qué le está haciendo la C al 5? Ahorita alguien me contesta, cosas ricas. Dividiendo. Lo está dividiendo. Eso sí lo entendieron rapidito, ¿cierto? Entonces pasa a multiplicar C por coseno de 45 es igual a ¿quién?
A A 5. 5. A 5. Ahora, ¿qué le está haciendo coseno de 45 a la C? Digo Multiplicarlo. usted, profe, cosas ricas. Cosas ricas, sí señor. C entonces sería igual a 5 dividido coseno de 45. Entonces C vendría a ser, ¿cierto? Sacamos nuestra calculadora, entonces dice 5 dividido coseno de 45. Y nos Profe, da a Newton le salió todo mal. 7.07. ¿Qué Es pasó, que, Newton? es que me confundí porque estaba mirando la hoja del primer ejercicio. Ujú. Entonces al poner los números, en vez de 5 puse 20. Ok, perfecto. Listo, pero entonces, Ya lo muy bien corrijo, que profe. listo, corríjalo y ahí está. Entonces ya tenemos que C vale 7,07. Aproximadamente 7,07. Listo, ya tenemos C. Ahora, ya utilizamos esta razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica utilizo para hallar el valor de A? No tantos a la Profe, vez. sirve tangente. Muy bien, Tangente, tangente. profe. Listo, perfecto. Entonces, tangente, ¿de qué ángulo? 45. 45 grados. ¿Es igual a quién? A A, que es lo que no conocemos, sobre B, ¿cierto? Y B es igual a 5. Listo. Voy a despejar A. El 5 está dividiendo la A, vas a multiplicar 5 por tangente de 45 Da 5, profe. es igual a, y haciendo la multiplicación, y Newton nos dice efectivamente que esto da 5. Es igual a, ¿todos de acuerdo con eso? O sea que este señor mide 5. Ahí está. ¿Listo? Y ya con eso, entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo el valor de los tres ángulos. Los dos agudos son de 45, el otro es de 90. Los dos lados, un lado, más bien los dos lados, que son los catetos, miden 5 y C mide 7,07. ¿Qué tipo de triángulo es ese entonces? ¿Qué tipo de triángulo es ese? ¿Qué ángulo rectángulo? Sí, pero además de eso, Profe, es que yo me equivoqué para ver si ustedes estaban avispados. sí. Gracias por haberse equivocado. Uy, sí. Menos mal que tenemos estudiantes que nos ponen a prueba. Sí, profe. Ok. Sigo con la pregunta. Además de ser un triángulo rectángulo, ¿qué tipo de triángulo es este? Creo que es un triángulo escaleno. Escaleno. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Qué es un triángulo escaleno? Rápido, Google. Son los que tienen todos los lados de diferente medida. Ok, y aquí todos los lados son de diferente medida, ¿cierto? Entonces, por eso No. es escaleno. profe. Sí. ¿Sí o no? No, porque los dos No. catetos miden 5, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿es escaleno este triángulo? No. 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 Ok, listo. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. De las Muy dudas. bien, isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales y uno Muy con bien. diferente medida. Exacto. Dos de las medidas de sus lados son iguales. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que es un triángulo isósceles. Además de ser rectángulo, es isósceles. Listo, muy bien. Y vámonos con el último ejercicio del día de hoy. ¿Listo? Entonces, allí en sus imágenes están viendo otro triángulo. Entonces, ya tenemos que tiene un ángulo de 60 grados
y que uno de sus lados mide 18. Entonces voy a colocarle las letras, aquí voy a llamar este H de hongo, coloquemos una T y la N de Newton para que después no me diga que es que no lo tenemos en cuenta. Sí, Listo, profe, es que Newton. también. Listo, Newton. Que sea el desquite y nos diga exactamente cuánto vale cada uno de esos. Entonces recuerden que necesitamos averiguar cuánto es el ángulo H, ¿cierto? Cuánto es el ángulo T, cuánto es N, cuánto es H. Básicamente esos son los valores que estamos buscando. Entonces, ¿cuánto tiempo? 5 minutos. 5 minutes, profe. Listo, arrancamos. 5 minutos. Newton además es bilingüe, ¿sí ven? Ah, So, profe, para que vea. yo sé que todo el mundo envidia a Newton. No, estamos hechos. ¿Sí? Por eso Claro, profe. todos los demás no hablan porque es que Newton los Le tiene, tienen miedo. Le tienen miedo, le profe. tienen miedo, sí, Newton, eso está bien. Adriana ni siquiera abre el micrófono porque le da miedo. Adriana Sí, Rodríguez. De vez en cuando. Ah, ¿sí ve? Y Ana María está enamorado de Newton. ¿Sí o no, Ana María? Por eso le manda corazoncitos ahí en el chat. Uy, ¿cómo así, profe? ¿No ha mirado? No, ¿qué tal? Ese Newton está mal. Y Andrea también. Andrea siente celos. Profe, es que, ¿para qué vea, profe? Ah, bueno, está bien. Listo, Newton. 5 minutos.
¿Listos? ¿Cómo vamos? Creo que yo ya lo tengo. Ok, listo, Nico. ¿Alguien más? Nico, Señor, ¿tú entonces qué científico vas a hacer si ya está Newton? ¿Tú vas a hacer Hopkins o no sé? pues ninguno, no propio. Pues nada, puedes adoptar una identidad secreta, algo así. ¿Mm? Nicolás Hopkins, no sé. ¿Mm? Profe, una pregunta. Señor, En la calculadora el seno es el sin. el sin. Ujú. Listo, profe, Newton ya lo tiene. Listo. Entonces, voy a poner aquí mientras tanto mis letras. Esta vendría a ser D minúscula, que vendría a ser la hipotenusa. Esta vendría a ser H, que viene siendo un cateto, y aquí vendría a ser N. Entonces, vámonos con los ángulos. Este ángulo vendría a ser de No, 30. ese es de 30 grados, profe. 30 grados, muy bien. Y este ángulo vendría a ser el de 90. Listo, entonces ya tenemos nuestros ángulos 30, 90 y 60, ¿cierto? Ahora nos falta hallar las medidas de los lados. Voy a empezar con H, si les parece. 15,58, profe. Entonces voy a escribir aquí primero mis razones trigonométricas, seno de 60 grados. Seno de 60 grados es igual a ¿quién? Seno de 60 grados sería igual a cateto opuesto, que sería N, sobre hipotenusa, que es T. Por otro lado, tengo coseno de 60, que vendría a ser cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente, ¿quién viene siendo el cateto adyacente? Sería H sobre hipotenusa, que es T. Y por último tenemos tangente de 60. Tangente de 60. Entonces tenemos que, no puedo escribir ahora, tangente de 60. Entonces sería cateto opuesto, que en este caso sería N, sobre H, que es el cateto adyacente. Entonces ahí tenemos nuestras tres razones trigonométricas. Pregunta, podemos utilizar, quiero hallar H, ¿cierto? Quiero hallar H. ¿Puedo utilizar seno? Ok, vamos a utilizar coseno. ¿Por qué? Coseno de 60 nos lo da la calculadora. H lo estamos averiguando. Y tenemos T. Muy bien, vamos a utilizar esa razón trigonométrica. Entonces, tendríamos aquí coseno de 60. Coseno de 60 es igual a H, que no lo conocemos, sobre T, que es 18. Ese 18 le está dividiendo a la H, por lo tanto pasa a multiplicar al coseno. Entonces tendríamos 18 por coseno, muy bien, coseno de 60 es igual a H. Y de ahí, haciendo las operaciones, entonces obtenemos que esto es igual a 9. ¿Cierto? O sea que este señor mide 9. Perfecto. Ahora, quiero averiguar cuánto vale N. Ahí sería con sen. Con seno. No, con tan. O con tan, bueno. Vamos a hacerle caso a Nicolás. Entonces, seno de 60. Seno de 60, entonces sería seno de 60 es igual a N, que no conocemos, sobre T,
que es igual a 18. Ese 18 está dividiendo, pasa a multiplicar al seno, entonces tendríamos que 18 por seno de 60 es igual a n. ¿Cuánto nos da eso? A mí me dio 15.58. Newton. Sí, profe, mi asistente está en lo correcto. Hijo de... Ok, 15.58. Todo el mundo, todos los demás compañeros están de acuerdo, 15.58. Las niñas. Sí, profe. Sí, voy a verificarlo aquí. 18 por tangente, perdón, por seno. Bueno, confía en el propio Newton. Por seno, sí, claro, por seno de 60, 15.58. Si se dan cuenta, entonces ya tengo los 3 datos internos y los 3 datos externos, los 3 ángulos 30, 60, 90 y los lados, entonces uno de 9, uno de 18 y uno de 15.58. Entonces, si se dan cuenta, eso es completar o resolver triángulos rectángulos. Bueno, muchachos, el día de mañana nosotros con Décimo nos vemos en clase. ¿Cuándo? ¿Mañana o pasado mañana? Mañana. Mañana. Los que vengan a clase, precisamente vamos a hacer este tipo de ejercicios. Eso es lo que vamos a hacer mañana en clase. Seguir solucionando triángulos, rectángulos. Eso es lo que vamos a dedicarnos en clase del día de mañana. Los que están en clase, pues yo les enviaré la guía o los ejercicios para que ustedes los resuelvan en casa. Y eso. La recuperación en la plataforma. ¿Cuándo se entrega la recuperación? Hasta el viernes 4 de la tarde. Ok. ¿Listo? Todo el mundo debe presentar, independiente de sus notas, debe presentar esas actividades. ¿Por qué? Porque las semanas entrantes cierran notas, ¿cierto? Cierran notas y pues yo tengo que tener ya las calificaciones de cada uno de ustedes. Entonces, independiente de eso, por favor, necesito que todo el mundo esté concentrado y esté presentando sus trabajos y sus recuperaciones esta semana. ¿Listo? Para a ver si yo alcanzo el día martes o el día miércoles de la siguiente semana a publicarle las notas para que ustedes sepan cuáles fueron los resultados de este segundo periodo. ¿Listo? Entonces, enterado todo el mundo de las actividades que tienen que solucionar. Sí, Y no siendo más, muchachos, me encantó haberlos saludado. Entonces, juiciosos, por favor, cuídense bastante. Y cualquier cosa me están escribiendo. Y sobre todo cuando vayamos a hacer la revisión de notas para que estén todos como pilos en eso. ¿Estamos? Ok, profe. Listo. Gracias. Entonces les deseo un feliz resto de día y nos vemos entonces mañana con los que vienen a clase y con el resto pues trabajando en casa, perdón. ¿Listo? Sí, profe, Bueno, muchas muchachos. gracias. Ok, a cada uno de ustedes, a las niñas, a cada una de las niñas un abrazo y juiciosos. Gracias. Vale, chao, profe, que tengas buen Chao, día. Lo mismo para ustedes. Gracias.